No abras la puerta de noche. Mi madre y yo nos quedábamos solos en casa todas las noches. Mi padre trabajaba hasta tarde y generalmente regresaba al día siguiente. Nosotros permanecíamos en casa. Yo era apenas un chico de apenas 12 años de edad, pero conversaba mucho con mi madre y entre tantas cosas que me decía, me advertía de dormir temprano siempre que mi padre no estaba. Se hablaba mucho de un hombre encapuchado que aparecía en las noches para atormentar a mujeres y niños, y a quienes encontraba en su camino los desaparecía. Yo siempre le hice caso porque realmente me asustaba aquella leyenda, y algunos niños ya habían desaparecido sin dejar rastro. Aunque un tiempo después, cuando yo ya me sentía un poco más hombrecito, dejé de temerle un poco. Además, mi padre siempre regresaba en la mañana, y él era un tipo fuerte y seguro. Nada podría pasarnos. Teníamos una cabaña en el bosque y aprovechando que mi padre tenía unos días libres, planeamos pasar el fin de semana juntos en ella. Ese día fue uno de los mejores que recuerdo de mi vida. Mi madre reía, mi padre me abrazaba, compartíamos un momento en familia, de esos que uno siempre recuerda. El día estaba un poco frío y al caer la noche resultó que no teníamos leña para calentarnos. No sé cómo no nos dimos cuenta de eso antes. Tal vez por estar tan entretenidos disfrutando del día. Mi padre tuvo que salir un poco antes del anochecer a cortarla, mientras mi madre y yo nos quedábamos dentro esperándolo. Sin embargo, toda nuestra alegría previa se tornó preocupante porque mi padre no regresaba y ya estaba muy oscuro en el bosque. Mi madre intentaba demostrar seguridad, pero yo sabía que estaba preocupada. Pasando unas horas, cuando ya el frío nos empezaba a afectar, escuchamos un ruido afuera de la cabaña. Yo corrí desesperado esperando ver llegar a mi padre, pero al abrir la puerta no había nadie afuera más que el aire helado del bosque. Pero de pronto mi madre me gritó diciéndome: ¡Cierra la puerta! Yo miré en su dirección y luego volví a mirar afuera, y ahí estaba parado, mirándonos. Era aquel hombre encapuchado cuyo rostro no podía ver porque era cubierto por una sombra tenebrosa. Yo quedé inmóvil, paralizado de miedo mirándolo. Pero aquel hombre, en un segundo, venía corriendo rápidamente hasta mí, haciendo unos sonidos escalofriantes, y estuvo a punto de atraparme. Si no fuera por mi madre, que aló de mi brazo tan fuerte que me tiró al suelo para luego cerrar la puerta. Si no fuera por ella... Aquel hombre no podía entrar, pero no se iba. Golpeaba la puerta, las ventanas, nos atormentaba. Parecía tener una sonrisa, pero era muy poco lo que podía describirse de él. Mi madre lloraba asustada, y yo solo rogaba que se fuera, o que mi padre regresara y nos rescatara. Luego de tanto ruido y golpes que daba, se quedó quieto frente a la ventana, mirándonos nuevamente. Era claro que quería matarnos. Llevarnos, no lo sé, pero era infernal. Yo estaba abrazado a mi mamá y tal vez fue por verla llorar, no lo sé, pero tomé valor y un cuchillo que tenía cerca y me arrimé a la ventana para verlo frente a frente. A lo mejor me había vuelto loco, pero lo hice, mientras mi madre trataba de detenerme con sus gritos. Me le acerqué. Me era imposible verle el rostro por usar esa horrible capucha y porque afuera ya era muy oscuro, pero sabía que lo miraba a los ojos. Le pregunté: ¿qué quieres? Yo temblaba. Creo que recuperé la razón y me di cuenta de que era un error haberme acercado a eso. Sin embargo, la respuesta que me dio no fue lo que yo esperaba. De un solo golpe rompió la ventana, con una fuerza brutal, tomándome del cuello. Me era imposible liberarme y mi madre gritaba desesperada, pidiéndole que me soltara, pero no lo hacía. Sentía cómo me asfixiaba con sus dedos largos y afilados. No era humano, no lo era. Yo estaba perdiendo conciencia, me desmayaba, moría. Escuché a mi madre gritar el nombre de mi padre. ¡Ricardo! Mi padre por fin había llegado. Eso me hizo reaccionar y con el cuchillo creo que corté el brazo de aquel demonio, logrando que gritara de dolor y me soltara. Lo último que recuerdo fue que caí al suelo y me desmayé. Desperté en mi cama. Mis padres estaban ambos al lado mío,
Mi padre me habló con una sonrisa en su rostro. Yo me alegraba tanto de verle. ¿Estás bien, hijo? Sí, papá. Ya pasó todo, ¿verdad? Sí, hijo. Tu mamá también está bien. Trata de levantarte. Nos vamos enseguida. Yo aún sentía algo de mareo, pero entendía que teníamos que irnos del bosque, ahora que era de día. Esa cosa podría volver. Mi madre llevaba un rostro de tristeza. Intentaba sonreír, pero sé que algo le pasaba. Ya en el auto, mientras mi padre conducía, yo miraba el paisaje boscoso, feliz de que todos estuviéramos bien. Al lado mío iban las bolsas con las ropas que habíamos llevado para pasar los días. Parece que por el apuro de irnos todo estaba mal acomodado, así que pensé en arreglar un poco para despejar la mente. Mi padre y mi madre estaban muy callados. Empecé con las ropas de mi padre. Estaban sus camisas, sus pantalones, todo lo normal, solo que algo me pareció extraño. Una tela de color negro. No le presté atención y seguí acomodando. Mi madre miró hacia mí y no dejaba de mirarme. Parecía muy preocupada, perturbada. «Mami, ¿te pasa algo?» No me respondió, pero no dejaba de mirarme. Yo levanté la vista al retrovisor y para mi asombro, los ojos de mi padre me veían también. ¿Por qué ambos me miraban? Me estaba asustando sus miradas y su silencio. Mi padre estiró su brazo para encender la radio del auto y fue entonces cuando la vi, una herida en su brazo. Justo como... oh Dios. Mi padre detuvo el auto. Antes de que yo pudiera mediar palabra, dirigió su brazo hacia la bolsa junto a mi lado. Tomó la tela negra y la sacó con furia, la cual no era otra cosa que la capucha del hombre de la noche anterior. Sus ojos se tornaron blancos. Su rostro fue cambiando a algo terrorífico. Yo entré en pánico y abrí la puerta del auto para salir corriendo sin parar. Mi madre no dijo nada, ella simplemente no estaba. Tal vez ella lo supo bien. Tal vez por eso mi padre trabajaba de noche. Yo corrí y corrí mientras lloraba de terror y dolor. Todo era una pesadilla. Desde entonces ya han pasado muchos años y jamás he vuelto a ver a mis padres, si es que en realidad lo eran. Chuy el Albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Ahuacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material,
Dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: «Hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció». La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Aguacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas.